Nadie esperaba que desde la nada surgiera todo. Las potencias de la época, desde los palacios de China hasta las fortalezas de Persia y las cortes de Europa, estaban seguras de que lo peor ya había pasado. Las grandes invasiones habían terminado, el mundo estaba dividido entre reinos, religiones y alianzas que parecían eternas. Y sin embargo, fue precisamente en ese momento, en ese aparente equilibrio, cuando una amenaza invisible comenzó a crecer donde nadie miraba, en las estepas del norte, donde el viento silba entre los huesos y los jinetes duermen bajo el cielo abierto. Y si una civilización puede nacer entre el hambre, el exilio y el frío, tal vez es porque está destinada no solo a sobrevivir, sino a devorar todo lo que le impida crecer. El imperio mongol no empezó como imperio. No tuvo un nacimiento glorioso, ni un manifiesto cultural, ni una ciudad sagrada que lo viera alzarse. Comenzó como una necesidad, como un impulso primitivo de no morir, de recuperar lo que había sido robado, de vengar un nombre. Su origen fue personal, y por eso fue tan poderoso. Cuando un hombre lucha por restaurar un imperio, lo hace con lógica, pero cuando lucha por recuperar su dignidad, lo hace con fuego. Temujin no era nadie, solo un niño más en una estepa hostil, traicionado por su clan, abandonado por su gente, marcado por la pobreza más brutal. Nadie, absolutamente nadie, habría apostado que aquel niño iba a cambiar el mundo. Ni él mismo lo creía, hasta que lo hizo. Y aquí comienza el misterio. ¿Qué puede convertir a un hijo del desierto en el conquistador más temido de todos los tiempos? Lo más aterrador del imperio mongol no fue su tamaño, aunque fue el más grande de la historia, ni su brutalidad, aunque miles de ciudades desaparecieron bajo sus cascos. Lo más aterrador fue su eficacia, su lógica implacable, su capacidad de aprender, adaptarse y moverse más rápido que cualquier otro imperio conocido. Porque el verdadero poder no está en destruir, está en entender lo que destruyes. Ellos no necesitaban murallas, ellos no construían templos, no escribían tratados, no fundaban universidades, y aún así, conectaron el mundo desde el Mar Amarillo hasta el Danubio. Mientras las civilizaciones tradicionales necesitaban siglos para adaptarse, los mongoles podían aprender un idioma, copiar una tecnología o adoptar una estructura política en semanas. Y si eso no nos impresiona, es porque aún no entendemos que tan lejos estamos de ese tipo de mentalidad despiadadamente funcional. Pero hay algo más incómodo aún. Existe una posibilidad real de que lo que más tememos del imperio mongol no sea su violencia, sino su eficiencia, porque cada vez que una civilización se vuelve demasiado lenta, demasiado engreída, demasiado segura, alguien como ellos puede volver. Y cuando vuelven, no tocan la puerta. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ningún imperio comienza siendo imperio, y ningún emperador nace con corona. Antes de que el mundo lo conociera como Gengis Khan, su nombre fue Temujin. Solo eso, un niño, un hijo más de las estepas, uno entre miles, sin riquezas, sin tierras, sin aliados poderosos. Pero hay algo que lo separa de todos los demás. Temujin no heredó un imperio, lo arrancó con las uñas, con sangre, con pérdida y con una memoria que nunca perdonó. Desde el inicio, la vida de Temujin fue una lección brutal sobre lo que significa no pertenecer. Su padre, un jefe tribal menor, fue envenenado por enemigos. Su clan, sin un líder fuerte, lo abandonó a su suerte. Su madre, con sus hermanos pequeños, se vio obligada a sobrevivir sola, en un entorno donde la compasión era una amenaza. En las estepas mongolas, el invierno no espera a los débiles. Y cuando un niño aprende desde pequeño que nadie vendrá a salvarlo, su única opción es convertirse en su propio ejército. Temujin fue esclavo. Fue marginado, fue traicionado por quienes juraron lealtad, y en ese caos emocional, en ese paisaje sin leyes ni promesas, se forjó una visión: nunca más dependería de nadie que pudiera darle la espalda, nunca más volvería a agachar la cabeza, y si algún día tomaba el poder, no lo compartiría con quienes no supieran lo que era perderlo todo. El joven Temujin no comenzó buscando venganza, comenzó buscando estabilidad, unirse a otros clanes, ofrecer lealtad a quienes podrían protegerlo,
reconstruir su estatus familiar. Pero los jefes tribales no perdonan la ambición de un hombre sin linaje. Y lo que comenzó como una red de alianzas frágiles, terminó siendo una cadena de traiciones. Cada vez que Temujin confiaba, era apuñalado. Cada vez que crecía, lo querían aplastar. Y es ahí cuando dejó de pedir permiso, y empezó a tomar lo que le negaban. La primera clave de su ascenso fue su capacidad de leer personas. No confiaba en los lazos de sangre, sino en la habilidad. Nombró generales a antiguos esclavos. Se rodeó de hombres que, como él, habían probado el hambre y el abandono. Prometió botín a los leales y castigo implacable a los traidores. Y cumplió ambas cosas. Cuando un líder es más justo que carismático, y más temido que amado, la lealtad que inspira no se basa en fe. Se basa en certeza. Una por una, las tribus fueron cayendo. No porque Temujin tuviera más caballos o más arcos, sino porque tenía una idea más clara. Mientras los demás peleaban por tradición, él peleaba por estructura, por orden, por el futuro. Y cuando alguien deja de mirar hacia atrás y empieza a construir hacia adelante, los que siguen mirando al pasado ya están condenados. En el año 1206, Temujin fue proclamado Genghis Khan, gobernante universal. No por derecho divino, no por herencia, por conquista, por estrategia, por miedo y por respeto. Ese día, nació el Imperio Mongol. Ese día, el mundo comenzó a temblar, aunque aún no lo sabía. Y si el secreto del poder no es heredar la fuerza, sino aprender a convertir cada herida en una herramienta. Cuando Temujin se convirtió en Genghis Khan, el mundo no cambió de inmediato. No hubo terremotos, no hubo señales en el cielo. Nadie en Europa lo notó. Ni siquiera China, su eterno rival, entendió en ese momento lo que acababa de suceder. Porque los grandes imperios, los que de verdad cambian la historia, no empiezan con un rugido, sino con una estructura. Y eso es precisamente lo que Genghis Khan hizo mejor que nadie. Crear un orden tan eficaz, tan disciplinado, tan preciso, que parecía imposible que hubiera nacido de la guerra. Los mongoles no eran miles, no tenían murallas, ni tecnología avanzada, ni ejércitos permanentes como los chinos o los persas. Pero tenían algo más peligroso, una mentalidad de movilidad absoluta, una capacidad de adaptación inhumana, y una fe incuestionable en su líder. Mientras otros imperios confiaban en fronteras físicas, los mongoles confiaban en la velocidad. Y eso transformó el arte de la guerra para siempre. Genghis Khan reorganizó su ejército como si fuera un cuerpo vivo. Lo dividió en unidades de 10, 100, 1,000 y 10,000 hombres, los tumanes. Cada uno sabía qué hacer sin necesidad de recibir órdenes directas. Si un comandante caía, otro asumía su lugar al instante. Sin ceremonias, sin caos. Y cuando una estructura funciona incluso si su líder muere, es porque el verdadero poder no está en el líder, sino en la idea que lo sostiene. Los mongoles entrenaban desde niños. Sabían montar a caballo antes de caminar bien. Podían disparar con arcos recurvados a gran velocidad, incluso mirando hacia atrás. Su dominio de la equitación y la puntería los hacía parecer fantasmas en el campo de batalla. Pero lo más temido no era su fuerza, era su inteligencia. Usaban espías. Hacían mapas. Imitaban lenguas locales. Sabían cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo fingir una derrota para tender una emboscada. Y esa combinación, velocidad, disciplina, astucia, era nueva. Era letal. Genghis Khan también sabía que la guerra no se gana solo con ejércitos. Se gana con información. Por eso creó una red de mensajeros relámpago, el YAM, con estaciones distribuidas por todo el imperio. Podía recibir noticias desde el otro extremo del continente en días. Sus enemigos, en cambio, tardaban semanas en reaccionar. Y en una guerra, el que responde lento, ya perdió. Pero quizás lo más inquietante de su sistema fue su manera de integrar a los vencidos. No los exterminaba sin sentido. Si una ciudad se rendía, podía conservar su cultura, su religión, su comercio. Pero si ofrecía resistencia, la arrasaban completamente. No dejaban ni un niño con vida. No por crueldad gratuita, sino como mensaje. Y cuando una política se basa en el miedo racional, no necesitas conquistar cada ciudad. Solo necesitas que las demás escuchen lo que pasó en la última que no obedeció. Genghis Khan no fundó un imperio para construir templos. Lo fundó para perdurar.
Su sistema legal, el yasa, combinaba leyes implacables con una visión meritocrática. Castigaba el robo con la muerte, pero también protegía la propiedad de los pobres. Prohibía la nobleza hereditaria injustificada. Permitía libertad religiosa, siempre que no interfiriera con la lealtad al Khan. Era brutal, sí, pero también eficiente. Y eso lo hacía irresistible para los pueblos que ya estaban hartos del caos de sus propios gobernantes. ¿Y si el verdadero genio de Gengis Khan no fue conquistar más, sino organizar mejor? ¿Y si su legado no está en el número de muertos, sino en el modelo que creó para que la muerte no fuera en vano? China fue la primera gran prueba, no una batalla, una civilización, milenaria, compleja, orgullosa. Un país que había sobrevivido a emperadores locos, dinastías eternas, hambrunas, rebeliones y traiciones. Un mundo en sí mismo. Para cualquier otra fuerza nómada, simplemente acercarse a las murallas de los Son o los Jin era suicidio. Pero Gengis Khan no pensaba como los demás. No lo movía la admiración ni el miedo. Lo movía la lógica. Y cuando un imperio aprende a mirar al enemigo como un rompecabezas que puede desarmarse, ya está medio ganado. La campaña contra el imperio Jin, en el norte de China, no comenzó con un asalto masivo. Comenzó con exploración, con alianzas provisionales, con evaluaciones. Gengis sabía que no podía ganar atacando directamente a cada fortaleza. Así que hizo algo que casi nadie espera de un bárbaro. Esperó. Bloqueó rutas comerciales. Sembró el caos en zonas periféricas. Provocó a señores locales para que traicionaran a su emperador. Y cuando el enemigo empieza a desconfiar de sí mismo, lo más peligroso ya no es la invasión externa, sino la grieta interna. Pero cuando llegó el momento de atacar, lo hizo con todo. Usó catapultas, ingenieros chinos desertores, y máquinas de asedio que aprendió de otros pueblos. No tenía vergüenza de copiar si eso significaba avanzar. Tomó ciudades clave, arrasó otras como advertencia. Miles murieron, miles más huyeron y contaron lo que vieron. Pero aquí está lo más inquietante: muchas ciudades se rindieron antes de que llegara, solo por el terror que se propagaba más rápido que sus ejércitos. Luego vino la gran prueba, Zhongdu, la actual Pekín. Una de las ciudades más ricas, fortificadas y poderosas del mundo. Resistió, luchó, rogó por ayuda, y al final, cayó. El botín fue inmenso, pero lo que Gengis Khan tomó no fue solo oro ni seda. Tomó conocimiento, administradores, cartógrafos, artesanos, sabios, y en lugar de matarlos, los integró. Los envió a otras partes del imperio. Y cuando un conquistador es lo bastante astuto como para transformar a sus enemigos en instrumentos de su propio imperio, entonces deja de ser un bárbaro. Y se convierte en arquitecto. Persia fue diferente. Rica, pero fragmentada. Los sultanes jorezmitas subestimaron a los mongoles. Mataron a un grupo de embajadores enviados por Gengis. Fue un error irreparable. Para los mongoles, matar a un emisario era declarar una guerra sin reglas. La respuesta fue brutal, una campaña devastadora que borró ciudades del mapa. Merv, Nishapur, Samarcanda, lugares que habían florecido durante siglos, ahora eran polvo. Y no era crueldad impulsiva. Era advertencia matemática: si matas a uno de los nuestros, 100.000 morirán. No todo fue masacre. En Persia, Gengis aprendió aún más sobre impuestos, irrigación, filosofía, y sobre cómo mantener el poder sin estar presente físicamente. No se limitaba a conquistar. Delegaba. Entendía que no podía gobernarlo todo directamente. Por eso creaba redes, pactos, matrimonios estratégicos. Su fuerza no venía de estar en todas partes, sino de que su nombre hiciera temblar incluso donde nunca había estado. Y si la verdadera extensión del imperio mongol no se medía en kilómetros, sino en la cantidad de decisiones que se tomaban por miedo a su posible llegada, y aquí está el dilema moral que la historia aún no resuelve. ¿Puede un imperio tan brutal ser también una revolución organizativa? ¿Puede un conquistador tan temido ser también un creador de orden? Tal vez por eso nadie ha podido igualarlo. Porque para conquistar como Gengis Khan, hay que estar dispuesto a destruir lo que uno admira, y construir con las piezas rotas. El imperio mongol no se expandía, se propagaba, como una enfermedad invisible que cruzaba fronteras antes de que alguien pudiera identificar los síntomas.
Cuando los ejércitos mongoles se retiraban de una región, no dejaban ruinas solamente. Dejaban un sistema. Dejaban miedo. Dejaban rutas vigiladas, jefes locales leales, impuestos recolectados con precisión quirúrgica. Y lo más inquietante no era cómo entraban, sino cómo permanecían incluso cuando físicamente ya no estaban. Mientras en Europa el comercio era un caos, el saqueo un hábito y los caminos una trampa mortal, en el imperio mongol surgía algo inesperado: orden, seguridad, velocidad. Y ahí está el giro inesperado. Los mismos hombres que habían sembrado el terror, empezaban a garantizar el comercio más eficiente que el mundo había visto hasta entonces. La Pax Mongólica no fue un tratado. Fue una consecuencia. Una red de caminos, estaciones de mensajeros, guarniciones móviles, y castigos tan severos a los bandidos que, por primera vez en siglos, un comerciante podía viajar desde China hasta Venecia sin temer por su vida. Los viajeros, los mercaderes, los sabios y hasta los misioneros cristianos comenzaron a cruzar el corazón del mundo bajo protección mongola. Y si la espada limpia el terreno, es porque la ruta ya fue marcada con sangre. Los mercados florecieron. La ruta de la seda se convirtió en una arteria viva, y la sangre que la recorría no era humana, era mercancía, tecnología, ideas, papel moneda, pólvora, la brújula, la imprenta, el conocimiento médico árabe, persa y chino circulaba entre culturas que antes ni se hablaban. Todo gracias a un imperio que no creía en fronteras, sino en eficiencia. Marco Polo, el viajero veneciano, llegó hasta el palacio de Kublai Khan, nieto de Gengis, y quedó fascinado. No por la brutalidad, sino por el refinamiento, por los palacios de madera, las bibliotecas, las ciudades ordenadas, los canales que cruzaban continentes. Europa escuchó sus relatos con escepticismo, porque lo más difícil de creer no era la violencia mongola, sino su civilización. La clave estaba en que los mongoles no impusieron una única cultura. Permitieron la coexistencia. Mientras obedecieras al Khan y pagases tus tributos, podías conservar tu religión, tus costumbres, tu lengua. Judíos, musulmanes, cristianos y budistas coexistían bajo el mismo estandarte. No por tolerancia, sino por pragmatismo. Y cuando un imperio se construye no sobre la imposición, sino sobre el interés mutuo, se vuelve funcional en niveles que otros no alcanzan. Pero no confundamos esto con paz en el sentido europeo. La Pax Mongólica no era ausencia de violencia. Era una violencia disciplinada. Era una paz controlada por el miedo. Una paz que solo existía porque sabías lo que pasaba si la rompías. Sin embargo, hay algo más profundo que a menudo se olvida. La Pax Mongólica conectó el mundo antes de que el mundo supiera que podía estar conectado. Lo que la globalización intentaría siglos después, los mongoles lo lograron con caballos, mensajeros y orden absoluto. Y si el legado más duradero del imperio mongol no fue su expansión, sino su capacidad de vincular civilizaciones que se creían incomunicables, tal vez no crearon una nueva cultura, tal vez no dejaron templos ni catedrales eternas, pero crearon un sistema que funcionó, y en ese sistema nació el mundo moderno. Gengis Khan murió en 1227, pero su muerte no detuvo nada. No hubo fragmentación inmediata, ni guerras internas, ni decadencia súbita. Porque cuando un líder ha construido algo más grande que su propio ego, lo que deja atrás no es un vacío, es una dirección. Y el imperio mongol ya no necesitaba al hombre. Necesitaba su estructura, su visión, su lógica implacable de expansión controlada. La herencia de Gengis fue repartida entre sus hijos y nietos, pero no como se reparte un reino roto. Se distribuyó como un proyecto vivo. Cada hijo recibió un ulus, un territorio autónomo que seguía reconociendo la autoridad simbólica del Gran Khan. Pero esa simbólica unidad no duró para siempre, porque cuando el poder es demasiado vasto para abrazarlo con una sola mano, las manos empiezan a chocar entre sí. Ogedei, su tercer hijo, fue elegido Gran Khan. No el mayor, no el más fuerte, el más equilibrado, y fue bajo su liderazgo que el imperio alcanzó su máxima expansión. Los ejércitos llegaron hasta Rusia, invadieron Europa del Este, arrasaron Kiev, aplastaron ejércitos húngaros y polacos. El Papa tembló. Los reinos cristianos enviaron delegaciones. Nadie entendía por qué los mongoles no cruzaban el Danubio para arrasar con Europa entera. Y aquí está el vacío que la historia nunca llenó del todo.
¿Por qué se detuvieron cuando ya tenían todo en su mano? La respuesta fue la muerte de Ojedei. Según la tradición mongola, los generales debían regresar a Mongolia para elegir un nuevo gran Khan. Y lo hicieron. Detuvieron la conquista de Europa para honrar un sistema. Y cuando un imperio es capaz de frenar su avance mundial por respeto a una costumbre, no está motivado por ambición. Está atado a un orden interno más profundo que cualquier deseo exterior. Después de Ojedei vinieron otros Khanes, Wuyuk, Monke y finalmente Kublai Khan. Cada uno dejó su huella. Cada uno enfrentó desafíos. Pero algo fue cambiando. Las líneas del mapa empezaron a endurecerse. Los Zulus, antes regiones hermanas, comenzaron a funcionar como reinos separados. El Kanato de Chagatai en Asia Central, la Horda Dorada en Rusia, el Kanato en Persia, el Kanato Yuan en China. Kublai Khan, nieto de Genghis, conquistó completamente la China Son y fundó la dinastía Yuan. Gobernó como emperador chino, adoptó su cultura, su lengua, su burocracia. No como una traición a sus raíces, sino como evolución. Pero cuando el conquistador se transforma en emperador sedentario, el movimiento muere un poco. Y lo que antes se expandía como fuego, comienza a enfriarse como piedra. Los otros kanatos no siempre aceptaron su autoridad. La idea de un único gran Khan fue desvaneciéndose. Lo que era una red de expansión coherente se volvió una constelación de poderes enfrentados. Ya no conquistaban juntos, ahora competían. Y si el verdadero enemigo del imperio mongol nunca vino de fuera, sino del peso de su propio éxito, demasiado grande para una sola mente, demasiado fragmentado para seguir siendo uno. Y sin embargo, cada pedazo aún llevaba dentro la semilla del conquistador original. Porque aunque los nietos pelearan entre sí, todos seguían repitiendo el nombre que había empezado todo: Genghis. Europa no sabía con quién estaba tratando. Durante siglos, los reinos cristianos habían combatido entre sí con espadas cortas, escudos pesados y caballería ornamentada. Las batallas eran lentas, ceremoniosas, casi teatrales. Ganar o perder dependía tanto de la estrategia como del linaje, del honor, del favor divino. Y de pronto, desde las llanuras que nadie vigilaba, llegó algo que no entendían y que no sabían cómo detener. Los mongoles no enviaron embajadores con peticiones. Enviaron exploradores, espías, mapas secretos. Cuando atacaron Europa del Este, no lo hicieron por impulso ni por gloria. Lo hicieron como parte de una campaña minuciosamente planeada. Invadieron Rusia primero, no para quedarse, sino para aislarla, para fracturarla desde dentro. Y cuando las principales ciudades rusas cayeron una a una bajo la furia de Batu Khan, nieto de Genghis, Europa aún pensaba que era un problema lejano, un disturbio en la frontera. Pero luego vinieron Polonia, Hungría y Croacia. Las batallas fueron masacres. La caballería pesada europea no podía contra una fuerza que se movía más rápido, que no luchaba de frente, que atacaba por los flancos, que se replegaba para sembrar miedo, y que siempre sabía dónde estaba su enemigo. ¿Y si te dijera que los mongoles conocían mejor el terreno europeo que los propios europeos? La batalla de Mohi en 1241 fue un desastre total para Hungría. Los mongoles dividieron su ejército, simularon retiradas, tendieron trampas. Destruyeron los puentes para aislar a los refuerzos. Y cuando finalmente encerraron al grueso del ejército húngaro, no hubo escapatoria. Fue aniquilado. En semanas, más de la mitad del reino estaba bajo control mongol. Y entonces, se detuvieron. No porque alguien los venciera. No porque se quedaran sin hombres. Se detuvieron porque Ojedei, el gran Khan en Mongolia, había muerto. Y todos los príncipes mongoles debían regresar a participar en la elección de su sucesor. Europa fue salvada, por una muerte al otro lado del mundo. Pero el miedo quedó. El Papa escribió cartas. Los reyes europeos, por primera vez en siglos, pensaron en una cruzada no para conquistar Jerusalén, sino para defender sus propios tronos. Se enviaron emisarios a Karakorum, la capital mongola. Se ofrecieron alianzas. Incluso se soñó con unir fuerzas con el Khan contra el Islam. Pero los mongoles no respondieron como esperaban. Sus cartas eran órdenes. Sus condiciones, absolutas. No pedían alianzas, pedían sumisión. Los europeos no sabían si estaban tratando con bárbaros o con un imperio más sofisticado que el suyo. Porque en muchos aspectos, lo estaban.
Los mongoles usaban correo rápido. Controlaban una red comercial más extensa. Gobernaban sobre más religiones, más lenguas, más pueblos. Y aún así, seguían siendo vistos como salvajes. Y si el verdadero motivo por el que Europa los temía era porque no podía encasillarlos en nada que entendiera, los mongoles no regresaron con fuerza a Europa occidental. No porque no pudieran, sino porque el centro de gravedad del imperio cambió. Las luchas internas, los intereses en China y Medio Oriente desviaron la atención. Pero durante décadas, Europa vivió bajo una sombra sin rostro, sin embajada, sin tregua, y ese miedo, aunque parezca dormido, nunca desapareció. Porque una vez que entiendes que hay alguien capaz de llegar hasta tus puertas sin que lo veas venir, ya nunca vuelves a dormir tranquilo. La máquina de guerra más temida del mundo no fue derrotada por ejércitos enemigos, ni por murallas infranqueables, ni por una coalición de potencias aliadas. El imperio mongol comenzó a desmoronarse desde dentro, lentamente, como una estructura perfecta que empieza a crujir bajo su propio peso. Y lo más aterrador es que nadie lo vio venir. Porque cuando algo ha sido invencible durante tanto tiempo, todos creen que durará para siempre. Después de la muerte de Kublai Khan en 1294, el mundo mongol ya no era unificado. Lo parecía, pero no lo era. Las cuatro grandes ramas del imperio, la Horda Dorada en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central, y el Yuan en China, operaban como imperios propios. Todos decían honrar el nombre de Genghis Khan, pero ya no se escuchaban entre ellos. Y eso, para los mongoles, era una grieta mortal. Porque lo que hacía funcionar al imperio no era solo la fuerza militar. Era la coordinación, la lealtad al sistema, la visión común de un mundo sin fronteras, pero con un orden. Y cuando los herederos comienzan a pelear por herencias, olvidan que el enemigo real nunca estuvo afuera. Siempre fue el ego. En Persia, el Ilkhanato se desintegró en guerras civiles. Las líneas dinásticas colapsaron. Las rutas comerciales fueron tomadas por bandidos. El orden mongol, que antes era sinónimo de seguridad, se volvió frágil. En Rusia, la Horda Dorada comenzó a fragmentarse. Surgieron subcanatos. Los príncipes locales, como los de Moscú, empezaron a resistir. Y lentamente, el dominio se transformó en tributo. De tributo, en indiferencia. De indiferencia, en independencia. Pero fue en China donde la caída fue más simbólica. La dinastía Yuan, establecida por Kublai, comenzó a desconectarse de sus raíces mongolas. Los emperadores adoptaron la cultura china, las intrigas de palacio, la rigidez de la burocracia imperial. El poder dejó de estar en el campo, en los jinetes, en la movilidad, y se encerró entre cortinas de seda. Y cuando los que fueron conquistadores se vuelven burócratas, su espíritu ya no pertenece a la estepa, pertenece al mármol. Y el mármol no corre. La población china, cansada de hambrunas, impuestos y discriminación étnica, se levantó. En 1368, los rebeldes Min tomaron Pekín. El último emperador mongol huyó. La dinastía Yuan fue expulsada. El mayor imperio que China había visto desde los Han desapareció. No con una batalla épica, sino con una retirada. Pero hay algo aún más inquietante. El mundo no celebró la caída del imperio mongol, porque con él también cayó el sistema que mantenía conectadas a civilizaciones que antes no se hablaban. Las rutas comerciales se cerraron. La seguridad colapsó. La comunicación entre Oriente y Occidente se volvió nuevamente un viaje suicida. Y cuando el orden mongol desapareció, el mundo se volvió más pequeño. Y si el precio de su caída fue no solo el fin de una era, sino el inicio de siglos de aislamiento, conflicto y división entre los continentes? Porque los mongoles no dejaron templos eternos ni una lengua sagrada. No dejaron un Vaticano, ni una Meca, ni un Partenón. Pero dejaron un vacío. Uno que el mundo no pudo llenar por mucho tiempo. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier conquista. Genghis Khan murió. Sus nietos pelearon. Sus reinos se fragmentaron. Sus territorios fueron ocupados por nuevos imperios, nuevas religiones, nuevas banderas. Y sin embargo, cada vez que alguien estudia el mundo, las fronteras, las rutas, las migraciones, el comercio, la guerra, la diplomacia, los mongoles están ahí.
invisibles, como una grieta antigua en una montaña. No la ves, pero todo se quebró desde ese punto. No fueron constructores de templos, no escribieron su historia en piedra, no fundaron religiones universales, pero reescribieron las reglas del poder, del movimiento, del miedo y del orden. El imperio mongol no se define por sus monumentos, sino por sus efectos. Cambió cómo los pueblos veían la guerra, cómo entendían la lealtad, cómo aceptaban la diversidad, y cómo, incluso desde culturas opuestas, podían coexistir bajo un mismo sistema, si el sistema era lo suficientemente eficiente. Durante siglos se les retrató como bárbaros, como hordas sin alma, como destrucción pura. Pero basta mirar más de cerca para encontrar una paradoja brutal. Los que destruyeron tantas ciudades, también crearon la primera red global de comercio y conocimiento. Los mongoles conectaron el mundo, literalmente, desde Corea hasta Siria, desde Rusia hasta el Tíbet. Hicieron posible que un monje italiano llegara a Pekín, que un médico árabe curara a un general chino, que un ingeniero persa construyera máquinas para un ejército mongol. Y todo eso, sin internet, solo con caballos, códigos de honor, castigo rápido y un sistema que funcionaba como un reloj viviente. El ADN de Gengis Khan aún se encuentra en millones de personas. Sus genes cruzaron continentes. Su visión, la movilidad sobre la rigidez, la eficacia sobre el ritual, el orden sobre el caos, aún resuena en las estructuras modernas de control, logística, espionaje, comunicación. Y aunque su imperio cayó, su método fue reciclado, por reinos posteriores, por corporaciones, por gobiernos. Tal vez por eso se les teme todavía, porque su recuerdo no puede ser domesticado, no se puede resumir en una estatua, ni en una sola bandera, ni en una fecha. Los mongoles fueron el viento que descompuso la arquitectura del viejo mundo, y el polvo que se coló en los cimientos del nuevo. No son el pasado, son el silencio incómodo entre dos eras. Y si mañana otra fuerza surge desde la periferia, desde la nada, desde donde nadie mira, tal vez no será algo nuevo, tal vez solo será un eco, el eco de un imperio que nació sin promesa, y sin embargo, cambió para siempre la forma en que el mundo respira.